Hola, buenas noches. Noche de martes a miércoles. Ayer decíamos que se cocían cosas y las cosas se están cociendo. Vamos a hablar, intentar explicar, con esta voz que tenemos un poco tenue, vamos a intentar explicar 8 temas hoy que queremos bastante interesantes. Vamos a empezar hablando de esa derrota del Congreso a última hora del presidente Sánchez, la cara que ha puesto el presidente. Algo se cuece al lado de Sánchez, y es que en el Parlamento parece que no tiene mucho recorrido. Luego hablaremos obviamente de la medida estrella, ese registro de medios, 31 medidas, que entre otras cosas parece que lo que quieren decidir es que la Moncloa decida quién es periodista y quién no es periodista. Hablan mucho de transparencia, quieren saber quiénes son los propietarios, cómo se financian los medios, pero omiten a todos los medios públicos. Suponemos que en medios públicos este gobierno meterá al país, a público y a toda esta basura para intentar esconder sus historias. Luego nos iremos también de hoy a ese Consejo de Ministros donde el viaje de vuelta es esa colonización, digamos, del Partido Socialista de todas las instituciones. Es en este caso la vuelta de Mercedes González de diputada a directora de la Guardia Civil, donde ya había estado. Sorprende mucho en el cuerpo, porque además es justo en el momento que se están activando cada vez más las investigaciones de este Lauco sobre el entorno del presidente Sánchez. Y qué mejor que meter un diputado socialista a vigilar las cosas. Por cierto, los socialistas en Europa han rechazado el tema de Mundo González, de reconocerlo como ganador de las elecciones, y se ha levantado de la mesa de negociación, mientras, por cierto, desde el Parlamento de Venezuela han pedido una comisión para romper relaciones con España, y de paso tenemos también esa noticia de ese movimiento de von der Leyen donde ha propuesto a Rivera para uno de los principales cargos. Parece que el presidente sigue teniendo influencia en la presidenta de la comisión. Luego nos iremos a unos temas puntuales. El Supremo acepta la denuncia contra Sánchez por malversar dinero público al usar la abogacía del Estado en el caso Begoña. Entienden en la denuncia, y el Supremo momento la está estimando, que ese caso es un caso personal que no afecta al gobierno, porque recuerden, no fue citado como presidente del gobierno, con lo cual no debería haber usado los mecanismos del gobierno. Si tiramos esa lógica, parece bastante coherente. Justicia, seguimos ahí, pues ha tumbado la zona de bajas emisiones. Da la sensación a veces que algunos gobernantes se dedican más a gobernar, decimos por el señor Almeida, en base al Espíritu Santo. Oiga, pues resulta que hay que hacer esto, que parece que es muy bonito y muy bueno, y luego no asumen las consecuencias. Si finalmente, de momento no sirve una sentencia, esta sentencia fuera definitiva, algunos pensamos que, miren, que aquí saben que no tenemos ninguna manía, que el alcalde de Madrid debería dejar la política. Así de claro, no puedes cometer atropellos que luego no dan resultado y mantenerse en el lugar. Saltaremos luego a Cataluña, donde ha sucedido esas cosas, bueno, que podrían ser sorprendentes, de esas que seguramente serían esas patrañas de los cuentos del académico, aunque no creemos que ha tenido influencia, de esa recepción de ella en plan honores al señor Pujol, un defraudador conocido, Jordi Pujol, que está muy mayor, que no sabe muy mal, todo lo que quieran, pero es un defraudador conocido, un delincuente reconocido, aunque no haya ido a la cárcel, y lo ha recibido hoy en aquello que parece una pelea entre el PSOE y el PP, para ver quién puede hacer la resurrección, digamos, de esa convergencia de los años 90-80. Es cuanto menos una situación curiosa, porque forma parte de ese encanto, de esos cuentos, vamos a decir, del PSOE, que seguramente ya conocían antes de las elecciones, pero que jamás hubieran dicho en las elecciones que iban a recibir a Pujol. Esos engaños tan habituales del señor Illa, que en fin, que nosotros hemos comentado en más de una ocasión, nos ha hecho gracia porque hoy ha aparecido en algún medio, que ella es el típico acomplejado que quiso ser burgués y que no llegaba ni por nivel intelectual y obviamente por nivel económico, aunque haya hecho algunas historietas, y que ahora desde ese complejo intenta parecer uno de ellos. Por cierto, IZ tiene el mismo estilo. Y acabaremos en esas historias que, miren, que son de esas historias que hemos conocido hoy al mediodía, que nos parecen casi de ciencia ficción. Es de esas cosas, digamos,
que supongo muchos de ustedes ya conocen, ha sido esa explosión masiva de unos cuantos miles, vamos a decir, cientos, podríamos decir, de buscas de la organización Hezbollah de forma simultánea, que han provocado al menos una decena de muertos, seguramente subirá la cifra porque hay bastantes graves, y más de 2.800 heridos. Hay diversas teorías, pero lo que deberíamos reflexionar es sobre el movimiento inteligente, vamos a decirlo así, porque entre otras cosas, por cierto, ha herido algún embajador de algún país, con lo cual está claro que si tenía el busca formaba parte de la organización, y es un movimiento realmente donde confirma aquello que saben que nos gusta hablar muchas veces, que los servicios de inteligencia realmente trabajan mucho con inteligencia, porque además en este caso con imaginación. Creemos que es una de las operaciones más brillantes de la historia seguramente del Mossad, casi al nivel o superior incluso al nivel de NTB o de Eichmann, por decir casos muy conocidos, y seguramente de esas operaciones que en algunos años veremos alguna película, porque realmente es una historia que creemos que hay que explicar de una manera detallada. Sinceramente, brillante. Alguno dirá, coño, que ha habido muertos. Bueno, ya, pero son terroristas, perdón, pero en estos negocios a veces hay que diferenciar una cosa de otra. Pues si les parece, empezamos con aquel algo se cuece que decíamos ayer, con todos esos movimientos extraños que se ven confirmados hoy, y que si uno mira la cara del presidente hoy en el Congreso, que ha tenido que desplazarse para votar pensando, y esta es la clave, que Junts le había prometido que iban a abstenerse en la votación en la proposición de ley por el alquiler temporal, y en el último momento han votado que no. Y han humillado al presidente estando él en el Congreso, y han además hecho un acto que debemos reflexionar, y deberían reflexionar obviamente en el entorno del Partido Popular, para que vean que los avisos a navegantes son importantes en ambos lados. Que es que de Junts no te puedes fiar nada. Aquellos que dicen, no, se está acercando el PP a Junts porque podrían hacer una moción de censura y en el último momento se podrían abstener y entonces ganaría Feijóo y tal, que se lo han prometido ayer, pues también habían prometido al Partido Socialista abstenerse y han cambiado de opinión. No hay nada peor en política que alguien inestable. En este caso, esa inestabilidad provocada también obviamente por los mareos constantes y por las mentiras constantes del PSOE a Junts, pues acaba dando un resultado que enerva, que enfada todavía más a Sánchez, porque es ya totalmente consciente que, como dijo hace unas semanas, no puede contar con el poder legislativo. Él sigue creyendo que sin el poder legislativo va a avanzar, pero fíjense que las humillaciones que pueden ser constantes a partir de ahora, pues no son precisamente la mejor línea argumentativa ni a los cuentos, ni a las cuentas de su nuevo académico. Está claro que la derrota en el Congreso de hoy, con presencia personal de Sánchez, que es un detalle no baladí, esa humillación a última hora, pues nos deja a un presidente todavía con más dudas. Ya un presidente enfrentado además, como hemos comentado en los últimos programas, con su propio partido, que empieza a ver que esto tiene cada vez menos recorrido. Ellos insisten, lo hemos visto en la rueda de prensa de hoy, que les quedan 3 años de gobierno, sí, también nos quedan nosotros 25 de canal, y ya saben que el año que viene nos van a dar el premio Ondas, bueno, o eso, nos meten en la cárcel, bueno, cada uno puede elegir lo que quiera, nosotros, sinceramente, ni uno ni otro, pero la realidad es que, volvemos a esa frase que nos gusta en este canal, si nos fuéramos a Marte, ¿qué veríamos? Un presidente ahogado por temas judiciales, nada más y nada menos que su hermano. Vamos a poner un ejemplo más fácil. Imagínense que fuera un presidente de un segundo país, de Francia, a Macron, por ejemplo, que tuviera a su hermano, a su mujer investigados, que perdiera todas las sesiones en el Parlamento francés, que intentara atornillar a los medios de comunicación que informan de estos temas.
No sé cómo lo ven ustedes, pero visto desde la distancia, conociendo todos esos detalles, pensaríamos que estamos delante de un líder en las últimas. Por mucha resistencia que tenga Sánchez, por mucho académico que se monte a su lado, no parece que tenga una sensación de tranquilidad como la que están intentando reflejar a diario sus ministros. Además, hay un tema muy importante en la comunicación política, que es que cuando estás muy mal, intenta decir que estás muy bien. Sería notorio que si las cosas fueran tan bien como nos explica Sánchez y, por ejemplo, Bolaños, pues no tuvieras que repetir 25 veces al día. Es aquella sensación, ¿saben? Aquellas historias de te quiero mucho, pero mientras me voy con otra a disfrutar lo que tú no me das. Pues esa es la sensación que parece con Sánchez, que tienen que repetirse a sí mismos, que están muy bien, que son muy felices. Solo hay que ver la cara de ayer de la Chiqui cuando aplaudía al presidente, parece una loca, perdón, una histérica, ¡ah!, aplaudiendo allí como si fuera una descerebrada. ¿Y esa señora es la que gestiona los impuestos de este país? ¿Que no es ni capaz de comportarse? Empezamos a ver que hay situaciones que nos están dando a entender el verdadero nivel de este gobierno, donde el que no escapa, recordarán a aquella ministra que se nos fue al Banco Europeo, el otro que se nos ha ido al Banco de España, el que no escapa intentando colocarse como un flotador para salvarse, tiene que acabar haciendo el payaso delante del presidente para que éste no le quite la prerrogativa de seguir en el gobierno. Porque, y eso es algo que más de una vez hemos comentado, ninguno de los ministros de este gobierno va a tener lugar, va a poder colocarse fuera del gobierno en ninguna entidad, obviamente privada. O alguien ve, por ejemplo, ya que es gallega, Inditex contratando a Yolanda Díaz. ¿De qué? Con todo el respeto, ¿de dependiente en la tienda? Esa es la realidad. Es un gobierno de mindundis, donde solo les queda apoyar al presidente y a este solo le queda tirar adelante, lo hemos dicho más de una ocasión, con todas las consecuencias. Y claro que ese movimiento puede transmitir a algunos inquietud. A este no lo tocan en 3 años. Pero la realidad, lo que hay que hacer en estos casos es mirar desde fuera, porque oigan, España no deja de ser un lugar normal, donde las cosas anormales pueden tener su duración, pero acaban caducando. Y está claro que ayer decíamos que algo se cuece en el entorno de Sánchez, porque cada vez está más solo, más abandonado, y su respuesta ante eso es guardar filas con los más cercanos y tirar medidas cada vez más fuera de toda coherencia. Y en eso está el registro de medios, que a muchos les puede recordar cualquier medida de una dictadura para intentar sofocar a aquellos que le critican. Medidas que podemos decir cercanas a Maduro, algunas superiores incluso. La Moncloa va a decidir prácticamente qué es un medio y qué es un periodista. Lo cual algunos pensamos que se hacía en la universidad. Porque imagínense que a partir de mañana también la Moncloa decide quién es un ingeniero de puentes, quién es un estadista, de hacer estadísticas, perdón, un estadístico, quién es un doctor. Que pasen todos por la consulta de Sánchez y que él diga, usted doctor, usted no. ¿Saben a qué recuerda esto? Aquel señor que decía, expropiese, expropiese, expropiese. Puro fascismo, pura dictadura. Es lo que tienen los genes Sánchez. Y es con este movimiento que hay que criticar duramente lo que pretende. Pretende conocer los propietarios, la financiación de los medios, poner una comisión de control, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, para controlar los medios, como en la Rusia, aquella de la época de Pravda, que había un gestor, o como con Franco, para no irnos más lejos, que había un órgano gestor con una comisión de puristas que se va a dedicar a decir, ustedes, ese artículo
No hay pruebas, no me gusta. Ustedes, esa investigación no me gusta, no hay pruebas. Carles Enric, eso que dice de que han echado a Óscar López, ¿dónde tiene usted la prueba? Es que a la puta calle o a la cárcel. Eso es lo que están buscando. Los reinos del bulo y de las mentiras quieren otorgarse la categoría de reyes de la información. Los que más mienten, los que más engañan, los que más han lanzado noticias falsas, los que han movido redes clientelares de trolls para atacar a aquellos que no piensen como ellos, esos van ahora de líderes de la transparencia. Y hablan de transparencia, cuando han sido incapaces en todos estos años de decirnos quién coño ha volado en el Falcon. ¿Qué amigos de Sánchez han ido a jugar a baloncesto mientras está de vacaciones en avión público? ¿Dónde ha ido la señora vicepresidenta a final de año a Brasil y con quién ha ido? Con dinero de todos. Y en avión, de todos. ¿Eso es transparencia? Los que alegan secretos de Estado para cualquier cosa. Ahora van de divos de la democracia. Sánchez, estás muy desesperado, pero que muy desesperado para jugar a eso. Pero para jugar a eso, además, sí que hay que reconocerte que haces una cosa, cuanto menos no diremos inteligente, pero sí apropiada. Y es que en todas estas medidas, ¿saben a quién no ha colocado? A los medios públicos. Porque está claro, y ustedes lo saben, la televisión española, por ejemplo, la Silvia Chicharrondo, por decir un ejemplo claro, hoy ha hecho el ridículo nuevamente con su desconocimiento total de la ley, pues es el adalid de la verdad. Todo el mundo sabe que Televisión Española es como la BBC. No sale ni una mentira, sus telediarios son ecuánimes. Lo mismo podemos decir de los medios semipúblicos, que ya podemos denominar a la cadena SER, El País, Público, que seguramente no los va a colocar aquí, porque van a decir que como ellos dicen la verdad siempre, no vamos a querer saber cuánto dinero reciben de publicidad institucional, porque hay una cosa obvia, que algunos el concepto no lo vemos mal, por ejemplo, de las audiencias, y que se reparta el dinero acorde a ello. Porque entonces, medios basura como Público, El Plural, etcétera, no deberían tener un euro público, porque su audiencia es escasa. Y curiosamente, y nosotros saben que no jugamos esos juegos, y lo hemos contado en más de una ocasión, tiene más oyentes este canal que la mayoría de canales de medios escritos digitales. Aquí incluiríamos de derecha y de izquierda, que habitualmente muchos, sus estrellas, no pasan de 2.000, 3.000 oyentes diarios. Aquí lo multiplicamos. Hablando de política, sin tener necesidad, ni lo hemos planteado, les aseguro que tampoco nos interesa, porque somos de los que creemos, y esto es una reflexión muy personal, solamente por el hecho de venir de la empresa privada de toda la vida, de que el dinero público te hace prisionero. Nosotros siempre nos gusta explicar, es de esas historias que como si fueran de abuelitos, que decimos a veces, que una de las cosas que más nos sorprendió en unos pocos contratos públicos que tuvimos hace 20 años, era que te decía mucha gente, dice, no pongas el precio que utilizas con otros clientes. Y decías, ¿por? Uf, tienes que multiplicarlo por tal y por tal. Nosotros nos negamos. Dijimos, oiga, esto vale esto, que total, lo estoy pagando yo también, porque era dinero público. Trabajamos 2 veces para la administración pública. Y esa es la triste realidad. Quien depende del dinero público no vive en el mundo real. Vive en el dinero de lo público. Y eso es para empresas y obviamente para medios de comunicación. ¿O alguien se cree que medios como todos esos de la izquierda, El Plural, Público, El País, la cadena SER, Televisión Española, que es pública en el sentido estricto, podrían vivir sin el presupuesto general del Estado? ¿Alguien se cree que vivirían de sus lectores? Seamos claros, imposible, imposible. Y el hecho de querer maniatar, de querer convertirse en parte y jueces por parte de la Moncloa, pues solo tiene una explicación,
y es la necesidad de controlar la comunicación cuando las noticias no son las que quieren leer. Y eso, perdón, señor Sánchez, señor Bolaños, no se llama regeneración democrática, se llama fascismo, dictadura, seguir el modelo de Maduro. Y ustedes quieren construir un país en base a lo que solo ustedes pueden creer, a lo que ustedes solo pueden valorar, a lo que ustedes solo pueden decidir. No sé. Cómprense unas canicas y dedíquense a jugar un rato, solos. Porque la democracia consiste en algo más que en pensar que tú eres el amo de todo y en creer que nadie puede hablar de ti, más que con halagos. Es un error fundamental este movimiento y es un error grave y seguramente el más importante de un gobierno en todos estos años de democracia. Y no porque los medios de comunicación sean, y lo hemos dicho en más de una ocasión aquí, en muchos casos son el hazmerreír de muchos, pero la realidad es que, oiga, que se equivoquen o no se equivoquen, pero que hagan las cosas como quieran. Porque fíjense, por ejemplo, que esas situaciones excéntricas que pasan a veces en el Congreso, hoy ha pasado nuevamente con esas preguntas del periodista Vito Quiles, donde se niegan a contestarle encima con risas, y el resto de periodistas aceptan como gilipollas, perdón, si alguno nos escucha que está en el Congreso, sois unos auténticos gilipollas, porque tenéis que tener el mismo respeto o más a vuestro compañero, que además hace preguntas, oiga, que luego nos pueden gustar las formas, las como cortan los vídeos, lo que les dé la gana, pero preguntas coherentes. Y es la obligación de un político contestar a todo el mundo. Ahora resulta que el presidente dice, en este registro, en este proyecto, que será obligatorio ir a los debates, que pida, ya han especificado cualquier medio. Nosotros lo hemos dicho en redes. Si aprueban que no se va a aprobar este proyecto, somos los primeros en pedir un debate aquí. Que se vengan aquí Feijóo y Sánchez. A que no hay huevos. A que no hay huevos. Porque esto al final son pataletas de niños pequeños que no saben qué quieren en la vida. Y eso al final convierte esto en complicado y peligroso. Y hay cada vez más clara la sensación que el gobierno lo único que está haciendo ahora es colocando a los suyos en puestos claves para intentar evitar lo que se está cociendo, vamos a decirlo así de claro. Y vuelve a colocar de directora de la Guardia Civil a Mercedes González, que ya había estado, pero la traslada de diputada, que dimitió, recordarán, antes de ayer, a directora de la Guardia Civil. Coloca a un miembro del partido en un momento donde la Guardia Civil está incrementando las investigaciones sobre el entorno de Sánchez. No solo mujer, hermano, caso, Ábalos. Para que luego digan que hablan de transparencia desde el Partido Socialista. No, lo que quieren es colocar a aquellos que no tienen una capacidad intelectual muy grande, pero que son capaces de morir por su líder, porque saben que fuera de eso no tienen recorrido ninguno en la vida pública ni privada. Es el caso de la nueva directora de la Guardia Civil. Una incompetente de 3 al cuarto, vamos a decirlo así claro, una vergüenza que un cuerpo como la Guardia Civil tenga directora a una señorita como esta. Y mientras intentan elevar, digamos, la presión, porque las presiones que reciben también de otros lugares para no descubrir sus vergüenzas, pues son elevadas. Y algunos están temiendo que ¿cuál es el motivo por el cual el gobierno socialista evita, digamos, cualquier movimiento sobre el tema de Venezuela? Recuerden que la excusa era que queremos una política unificada de esta Europa. Y hoy han ido a Europa y han rechazado reconocer a Mundo González y se ha levantado de la mesa cuando se ha puesto esa propuesta encima. Fíjense, ya no es que quieran escuchar Europa, no, es que quieren imponer a Europa su discurso. Y alguno empieza a lucubrar que qué información maneja el gobierno de Venezuela para obligar al gobierno de España a humillarse de tal manera. Y obviamente se puede imaginar que sale el nombre de Zapatero por todos lados, que huele
fatal en Dinamarca, porque esa parece la realidad. Y la presión de Venezuela pues empieza a aumentar todavía más. Hoy una comisión, nada, hace unos minutos ha sido, que solamente muchos no lo sabrán, una comisión del Parlamento de Venezuela ha pedido directamente que se rompan relaciones diplomáticas con España. Fíjense el detalle. Un país que ha osado expulsar a una parte importante de su población, que muchos, por cierto, han venido a España, desde la deriva pidiendo romper relaciones con el único país, gobierno, vamos a ser más claro, que le está protegiendo en toda Europa. Hombre, no sé cómo lo ven, pero realmente es cuanto menos curioso. Movimientos, por cierto, que llegan también a Europa, donde von der Torpen, ya saben, nuestra amiga, sigue parece guiñándole el ojito a Sánchez, esto de estar enamorado. Ya lo dijo Nietzsche en aquella ocasión, todo lo que se hace por amor está más allá del bien y del mal, con lo cual parece que Nietzsche adivinó a von der Leyen que aparte de amar a su pony, ama a su caballo, perdón, a Sánchez, no sé en qué estaríamos pensando, pero la realidad que coloca a Rivera, pendiente obviamente de la aprobación, que no están todos de acuerdo, empezando por el PP, que hace bien en no estar de acuerdo, porque sería exportar las políticas sanchistas a Europa, y eso es inaceptable, que políticas cercanas a la dictadura y al fascismo se aposenten en Europa, que ya existen, pero que se aposenten de una forma tan clara. Y hoy sigue habiendo golpes judiciales, han pasado un poco desapercibidos con todo lo que ha habido, pero el Supremo ha aceptado una denuncia contra Sánchez por malversación al usar la abogacía del Estado para solicitar el cese, digamos, del juez Peinado. Y entiende la denuncia, y así entiende el haberlo aceptado el Supremo, vamos a ver qué decide, que si estamos hablando de un tema donde el juez Peinado llama al señor Sánchez como persona física, no como presidente, recuerden, por eso fue a citarlo allí, a su casa, pues debería haber respondido como persona física, no como presidente, porque nadie le ha dado vena en ese entierro como presidente del gobierno. Y él ha usado la abogacía del Estado cuando es un caso donde no está presente o no debería estarlo bajo ningún concepto. Alegan desde el gobierno algo que han repetido en muchas ocasiones, lo han hecho también por la presentación del libro, que es que el presidente es presidente 24 horas al día. En Zaragoza también debe ser presidente, en fin, son de esas cosas cuanto menos curiosas, donde al final con tanta explicación nos recuerda, como hemos comentado antes, a la Silvia Chinchorrondo, que se lían ellos solos. Tienen dos palabras que decir y han de ligarlas de cualquier manera. Bueno, saben que Yolanda Díaz tiene media palabra y se lía también con media palabra, pero esta gente al final no llega más. Y en los detalles es donde está la virtud y donde la cocción se hace cada vez más interesante. Día, por cierto, donde la justicia ha tumbado, ojo, todavía no es una sentencia firme, la zona de bajas emisiones en Madrid. ¿Qué es esa sensación extraña? Y miren que intentamos no hablar de temas locales, saben que prácticamente creo que debe ser la primera vez que hablamos de temas como este, pero creemos que es importante por el respeto, digamos, institucional. Esa decisión de Almeida, que dice que hasta que no sea firme no va a parar las multas ni nada, eso jurídicamente tendría bastante sentido en principio, si una sentencia no es firme en un país tan legalista como este, podría ser, pero está claro que si se convirtiera en firme, lo normal es que debería dimitir, porque es una de esas medidas de calado, y son de esas medidas que toma Almeida, un tipo inteligente, pero que a veces nos da la sensación de que hay mucho gobernante de un lado y de otro, que a veces funcionan por el Espíritu Santo, vamos a decirlo así. Oiga, que dicen que los coches emiten mucha gasolina y mucho humito y hay que ponerlos eléctricos todos. ¡Guau, qué guay! Y mañana hacemos una foto en bici. Gilipolleces. Los políticos deben preocuparse porque los ciudadanos vivan mejor y porque los ciudadanos tengan las mismas oportunidades. Y ahora no nos van a decir
Que una cosa obviamente es peatonalizar en una calle, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso ya son decisiones obviamente que pueden afectar a una calle, pueden afectar a una ciudadanía, pueden afectar a unos negocios, pero son decisiones del ámbito local que se pueden entender. Pero prohibir el acceso a vehículos por un supuesto como este, pues parece, cuanto menos, perdone, una gilipollez. Alguno dirá, coño, estaremos viendo la época del carbón todavía si no fuera por estos progresos. Den soluciones. Cuando se sustituyó el carbón, se sustituyó porque había un mecanismo para sustituirlo. Lo que no vale es imponer las cosas y luego cuando la justicia te quita la razón, no tener respuesta. Aunque, como sabe, la justicia muchas veces es lenta y llega a situaciones un poco extrañas. Hoy se ha producido uno de esos hechos que seguramente antes de las elecciones catalanas, hablamos del presidente Salvador Illa, antes de las elecciones catalanas era conocido, pero nadie quiso explicar. Eso para nosotros se llama engañar al votante. Hoy ha recibido Illa Pujol como, vamos, como si fuera el rey del mundo, ha reconocido todo lo suyo, etcétera, se ha olvidado obviamente de los fraudes de Pujol, de los temas de los hijos, etcétera, etcétera, de toda la mafia que había organizado el expresidente de la Generalitat, no son palabras nuestras obviamente, lo ha recibido como haciendo un homenaje, que uno dice, mañana, según esa teoría, y la teoría de muchos de los suyos, suponemos, recibirá al rey Juan Carlos, por decir algo, ¿no? Porque al menos el rey Juan Carlos no ha sido acusado de nada. Pequeño matiz. Y la realidad es que parece más el movimiento de Illa, de ese personaje que siempre ha querido ser burgués y no llega a ser ni medio hamburguesa, de intentar aproximarse a Junts para intentar recuperar, que parece la gran pelea que existe, aquella unión, convergencia, aquella CIU de los años 80-90. Parece ese ser el interés del PP y el PSOE, y ambos parecen pelearse por intentar conseguir transmitir mensajes de que con esa línea se puede trabajar. Con la línea actual de Junts, la empresaria esta, que nunca nos acordamos su nombre, la rubita esta que tienen por Madrid, y el señor de los cabellos, el señor Puigdemont, no hay nada que hacer. La realidad es que ni con unos ni con otros, porque los que hay ahora son la evolución de los que había antes. Que nadie se equivoque, que nadie se equivoque. Y ya, no es que se equivoque, ella tiene un problema, y esto lo hemos comentado muchas veces aquí, tiene un problema de autoestima. Él nació donde nació y él quiso haber nacido en otro lugar. Él quiso haber nacido con unos nombres y unos apellidos súper catalanes, súper ilustres, y se dio cuenta que era, como dijo ayer el señor Maduro, perdón, el ministro de Exteriores, del basural. Del basural para los que quería aspirar a ser, obviamente. Era una persona normal. Pero saben, aquí en Cataluña los grandes señores feudales pues consideran basural a todo aquel que no sea de los suyos. Y ella ha intentado medrar en ese basural y ahora se ha convertido en el rey del estercolero, vamos a decirlo así de claro, y cree que ya es alguien. Y entonces intenta dar lecciones a unos que simplemente se ríen de él a su cara. Y ya en su incompetencia, en su falta de autoestima, con esa cara de cabreado siempre, con esa cara, ahí sí que Nietzsche podría también hablar de él. Parece que este no hace nada por amor, ni el amor tampoco, pero bueno, en fin, eso es otra historia. Parece que este señor lo único que desea es que le reconozcan algo en la vida. Se lo reconoció Sánchez enviándole aquí, se lo reconocieron poniendo sanidad, como diciendo, mira, es el ministerio más tonto del mundo, y le tocó, entre comillas, la lotería de la pandemia, porque era un ser oscuro, que si no hubiera sido por la pandemia, ya nadie hablaría de él. Y solamente habría que hablar de por qué se infló la ciudad de la justicia y tuvo que dimitir, por qué se inflaron presupuestos de cárceles que tuvo que no dimitió, pero desapareció mucho dinero, y de eso, curiosamente, nadie habla. Cataluña es el agujero negro, no solo de la inteligencia en muchas ocasiones, sino
de otras cosas. De la inteligencia, donde no hay agujero negro, de momento parece que es obviamente en Israel. Supongo saben, ha habido, no sabemos cómo definirlo, ha habido unos sucesos, vamos a decirlo así, donde han explotado unos cuantos, hablan sobre 500, 1000 aproximadamente, buscas que tenían miembros de Hezbollah, la organización terrorista. Ha ocasionado, se habla de momento de más de 10 muertos, creemos que serán bastante más porque hay bastantes graves, y de unos 2.800 heridos. Creemos que aquí han exagerado un poco, pero bueno, en fin, porque si eran 500 buscas, pues tampoco parece lógico que haya afectado a 4, viendo lo que hemos visto, porque habitualmente un busca, quien sepa que es un busca, nosotros lo hemos comentado con gente joven y nos ha dicho esta tarde, ¿y qué es un busca? Y digo, mierda, habrá que explicar. Un busca, saben que es aquello que se usaba, creo que se usa todavía ahora, pero que es como un mensaje de texto, sobre todo médicos, etcétera, que te llegaba un mensajito y tenías que leías algo y ibas o llamabas por teléfono. Pues según parece han explotado al mismo tiempo, pues todos los que tenían la organización Hezbollah, que lo usaba desde hace unos meses como sistema de comunicación encriptado por temas de seguridad, al creer que estaba intervenido por el Mossad todas sus comunicaciones. Y aquí viene la historia. Según parece, estos buscas, hace unos meses fueron adquiridos por Hezbollah, y según parece fue intervenida esa operación por el Mossad y se dedicó a colocar en cada uno de ellos, en la cadena de producción, lo cual tiene un mérito para hacer una película de Oscars, 30 gramos de un explosivo PT, si nos equivocamos, y en el momento que les diera la gana podían hacerlos explotar. Porque claro, hay la otra teoría. Esta es la teoría principal, ¿eh? Estas historias saben que hay que basarse en momento en teorías. La otra teoría es que han hackeado el sistema y han conseguido hacer explotar los buscas de una red de una forma individual. Eso sería técnicamente muy peligroso, porque si mañana hacen explotar los buscas de esa manera, algunos se preguntaría ¿por qué no vamos a hacer explotar los Samsung o los Apple o los teléfonos que quieran o los ordenadores? Con lo cual, también parece que tecnológicamente no sería lógico ni coherente pensar que existiera esa opción de calentar baterías, porque si tú calientas baterías, esto es como todo, no se calientan todas al mismo tiempo, obviamente, con lo cual no explotan simultáneamente todas. Parece más la teoría primera, que ha sido desvelada por un medio árabe, que indica que se colocaron esos apenas 30 gramos en cada una de las búsquedas de una forma que nadie se enteró, sea una operación de inteligencia, y que en cualquier momento podían hacerlos estallar. ¿Qué han elegido este momento? Pues miren, como podían haber elegido otro, pero lo que han conseguido es una cosa muy interesante. Ahora hablamos desde el punto de vista de inteligencia, nadie entra aquí en derechos humanos y pollas de esas, perdón, pero han conseguido mapear rápidamente cómo está distribuida la organización Hezbollah. Porque obviamente se imaginarán que un busca uno lo lleva pues en el pantalón, los que hemos visto vídeos pues muchos iban en el pantalón, otros los llevan en la chaqueta, otros justo estaban en ese momento mirándolo, claro, de 500, 1000 que han explotado, pues algunos estarían leyendo, con lo cual se han quedado sin ojos, muchos, perdón, la vulgaridad, se han quedado sin huevos porque estaban en el pantalón, y la realidad es que todos esos han tenido que ser obviamente atendidos. Aparte, desde cualquier satélite con 2 dedos de ojo, y Israel tiene alguno de esos, es fácil ver las detonaciones, diríamos, casi en tiempo real y hacer un mapa real de calor, donde se ve, pues miren, aquí han explotado 24, aquí 42, aquí 25, aquí no sé cuántos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay más, para que vean que aquí hay que ser muy malvado. Si tú pones explosivo en el busca, aunque sean 30 gramos, oiga, pues de paso pongamos algo para identificar a quién usa y los movimientos que hace cada uno. Porque eso también se puede hacer. Y entonces aparecen aquí esas teorías que algunos mueven desde la inteligencia, que dicen que lo más probable, porque dices, ¿y por qué los han hecho estallar hoy y no mañana? O el día de los atentados. Porque
hace meses que están en poder esos buscas. Pues la explicación más plausible seguramente es que se había empezado a detectar que podían ser detectados, y ante la pérdida manifiesta de información que iba a significar, pues vamos a mapear cómo está a tiempo real esa organización Hezbollah y los hacemos volar a todos. Que encima nos llevamos 15, 20, 25, 50 por delante, pues como decía aquella canción, aleluya, aleluya, oiga, que todo suma. Sin lugar a dudas es la operación de inteligencia, creemos, más brillante de este siglo. Al nivel de Entebbe, recuerden esas operaciones del Mossad antiguo de Eichmann, incluso un nivel superior, porque implica una coordinación y una gestión, y al final, lo más importante, una decisión de volarlos en un momento dado. Y se imaginarán que cuando se toma esa decisión, que no la toma con todo el respeto ni un coronel, ni un teniente, ni un general, eso es una decisión de más alto nivel en Israel, cuando se toma, como aquella operación para eliminar a Bin Laden, si se acuerdan, el máximo responsable está en una sala de operaciones viendo en tiempo real lo que sucede. Porque eso acaba siendo una operación personal y una operación que obviamente a algunos no les gustará, pero que demuestra que hay servicios de inteligencia donde la inteligencia se convierte en exactitud, en trabajo profesional y en acciones que sinceramente desde el mundo, ojo, desde el negocio de la inteligencia hay que reconocer como de las más brillantes en los últimos años. Y eso nadie lo puede negar. Noche de martes a miércoles, se nos nota un poquito la voz tomada todavía. Mañana creo que se nos va a notar más porque hoy ha empezado a subir un poco la temperatura y ni les aseguro que no por cosas de otro estilo, no, que hay que joderse en esta vida. Nos vamos a emplazar a mañana, tienen las aportaciones, ya recordaremos mañana, si hay que recordarlo. Nos vamos a emplazar a mañana, como siempre decimos, seguimos.